¿Alguna vez se han preguntado si Dios realmente les habla? ¿Han sentido esa inquietud en el corazón, esa sensación de que algo más grande está sucediendo en su vida interior, pero no saben cómo interpretarlo? ¿Se han encontrado esperando una voz audible, una señal evidente, una manifestación clara de la presencia divina? Permítanme decirles algo que puede cambiar su perspectiva para siempre. Dios está hablándoles constantemente, pero no siempre de la manera que esperamos. Su voz no siempre llega como trueno desde el cielo, sino como un susurro en el silencio, como una brisa suave que toca el alma, como una luz que se enciende gradualmente en la oscuridad de nuestras dudas. Santa Teresa de Ávila, esa mujer extraordinaria del siglo XVI, doctora de la Iglesia y maestra de la vida interior, nos dejó un legado invaluable sobre cómo reconocer cuando Dios nos habla en silencio. Ella, que experimentó tanto la sequedad espiritual como los éxtasis místicos, que conoció tanto la ausencia aparente de Dios como su presencia abrumadora, nos enseña que la comunicación divina es mucho más sutil y constante de lo que imaginamos. Santa Teresa hablaba con firmeza de las señales sutiles que revelan la presencia activa de Dios en nuestras vidas. No siempre el Señor se manifiesta con palabras audibles o visiones extraordinarias. Muchas veces se comunica a través de impulsos internos, de paz inexplicable, de cambios graduales en nuestro corazón. Y es por eso que ella nos enseñaba: aprende a reconocer su voz en el silencio, porque podrías estar recibiendo respuestas divinas mientras crees que Dios está callado. Hoy quiero revelarte las 7 señales más importantes que Santa Teresa identificó como indicadores de que Dios está hablándote en silencio. Estas señales no son dramáticas ni espectaculares, pero son profundamente transformadoras para quien sabe reconocerlas. Primera señal: la paz que sobrepasa todo entendimiento. La primera señal de que Dios está hablándote en silencio es la aparición de una paz profunda e inexplicable en tu corazón, especialmente en medio de las dificultades. Santa Teresa describía esta paz como algo que no viene de la razón, sino del cielo. Esta no es la paz que experimentamos cuando las circunstancias de nuestra vida están en orden, cuando tenemos resueltos nuestros problemas, cuando todo marcha según nuestros planes. No. Esta es una paz que surge precisamente en medio del caos, en el centro de la tormenta, cuando por lógica deberíamos estar preocupados, ansiosos o desesperados. Santa Teresa vivió esta experiencia de manera intensa. Durante los años más difíciles de su vida, cuando enfrentaba enfermedades graves, cuando sus reformas del Carmelo encontraban oposición feroz, cuando era malentendida y criticada, ella experimentaba una paz interior que desafiaba toda explicación humana. Era como si, en el centro de su ser, hubiera un oasis de tranquilidad que ninguna circunstancia externa podía alterar. Esta paz divina tiene características muy específicas. Primero, es estable. No fluctúa con las emociones del momento ni con los cambios en nuestras circunstancias. Segundo, es profunda. No es una simple ausencia de preocupación, sino una presencia positiva, una sensación de estar sostenido por algo más grande que nosotros mismos. Tercero, es inexplicable. No podemos razonar por qué la sentimos, especialmente cuando nuestras circunstancias sugerirían lo contrario. Muchas veces, cuando experimentamos esta paz, nuestra mente trata de explicarla. Debe ser porque he aceptado la situación. Seguramente es porque ya no me importa tanto. Probablemente es una forma de negación. Pero en el fondo de nuestro corazón, sabemos que hay algo más. Hay una presencia, una voz silenciosa que nos dice: estoy aquí. Todo está en mis manos. Confía. Esta paz es la primera forma en que Dios nos habla en silencio. Es su manera de decirnos: no estás solo. Yo estoy contigo. Mis planes para ti son de bien y no de mal. Es su voz que nos susurra: puedes descansar en mí. Puedes confiar en mi providencia. Puedes soltar el control. ¿Cómo reconocer si la paz que experimentamos viene de Dios? Santa Teresa nos da 3 criterios. Primero, esta paz nos acerca más a Dios, no nos aleja de Él. Segundo, produce en nosotros mayor humildad y confianza en la divina providencia. Tercero, nos da fuerzas para seguir adelante, incluso cuando no vemos el camino claramente.
Recuerdo el testimonio de una persona que perdió su trabajo en un momento muy difícil de su vida. Humanamente hablando, debería haber estado desesperada, ansiosa, llena de preocupación por el futuro. Sin embargo, me contaba que experimentó una paz tan profunda que incluso ella misma se sorprendía. Era como si una voz interior le dijera constantemente: «Esto es parte de mi plan. Confía». Y efectivamente, meses después, esa pérdida de trabajo se convirtió en la puerta hacia una oportunidad mucho mejor. Esta paz divina no es pasividad o resignación. Es una confianza activa, una certeza interior de que Dios está obrando, incluso cuando nosotros no podemos ver cómo. Es la señal más clara de que Él está hablándonos en el silencio de nuestro corazón. Segunda señal: la atracción irresistible hacia la oración. La segunda señal de que Dios está hablándote en silencio es una atracción nueva e irresistible hacia la oración y el silencio contemplativo. Santa Teresa experimentó esto de manera dramática cuando, después de años de tibieza espiritual, sintió un llamado interior que la llevó a buscar momentos de intimidad con Dios de una manera completamente nueva. Esta atracción no es el resultado de una decisión intelectual o de un propósito de enmienda. Es algo que surge desde lo más profundo del alma, como un hambre espiritual que no puede ser saciada con nada que no sea la presencia de Dios. Es como si el alma despertara de un sueño y se diera cuenta de que ha estado buscando en lugares equivocados lo que solo puede encontrar en la intimidad divina. Cuando Dios comienza a hablarnos en silencio, una de las primeras cosas que hace es crear en nosotros este anhelo de estar a solas con Él. No es que dejemos de disfrutar de la compañía de otros o que nos volvamos antisociales. Es que descubrimos una dimensión nueva de relación, una intimidad que solo es posible en el silencio y la soledad con Dios. Santa Teresa describe esta experiencia como si el alma se sintiera llamada desde dentro hacia la oración. No es algo que tengamos que forzar o que requiera gran esfuerzo de voluntad. Es más bien como si fuéramos atraídos por una fuerza magnética interior hacia esos momentos de encuentro con lo divino. Esta atracción hacia la oración tiene varias características distintivas. Primero, es persistente. No desaparece con las dificultades o las sequedades que podemos experimentar en la oración. Segundo, es prioritaria. Comenzamos a valorar estos momentos de intimidad con Dios por encima de otras actividades que antes considerábamos importantes. Tercero, es satisfactoria. Aunque no siempre experimentemos consolaciones sensibles, hay algo en estos momentos de oración que satisface al alma de una manera que nada más puede hacer. Muchas personas me han contado experiencias similares. Después de años de orar por rutina o por obligación, de repente sienten un despertar interior. La oración deja de ser una tarea más en su lista de cosas por hacer y se convierte en el momento más esperado del día. Es como si hubieran descubierto un tesoro escondido que estaba ahí todo el tiempo, pero que no habían sabido valorar. Esta atracción hacia la oración es la manera en que Dios nos dice: quiero tener una relación más íntima contigo. Quiero comunicarme contigo de manera más profunda. Quiero que experimentes mi presencia de una forma nueva. Es su invitación silenciosa a entrar en una dimensión más profunda de la vida espiritual. ¿Cómo distinguir si esta atracción hacia la oración viene de Dios o si es simplemente un capricho emocional? Santa Teresa nos enseña que la atracción genuina hacia la oración produce ciertos frutos: mayor humildad, mayor deseo de servir a los demás, mayor paciencia ante las dificultades y una paz que permanece incluso cuando la oración se vuelve árida. Además, esta atracción divina hacia la oración no nos aleja de nuestras responsabilidades cotidianas, sino que nos da fuerzas para cumplirlas mejor. No es escapismo, sino encuentro con la fuente de todas las energías espirituales. Tercera señal: los cambios graduales en el corazón. La tercera señal de que Dios está hablándote en silencio son los cambios graduales pero constantes en tu corazón y en tu manera de ver la vida. Santa Teresa observó que cuando Dios comienza a trabajar en un alma, no siempre produce transformaciones dramáticas e inmediatas, sino que opera como un jardinero paciente que cultiva la tierra poco a poco. Estos cambios son tan sutiles que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta de ellos.
Es como cuando observamos el crecimiento de un niño. Día a día no notamos diferencias significativas, pero cuando comparamos fotografías separadas por meses, la transformación es evidente. De la misma manera, cuando Dios nos habla en silencio, va transformando gradualmente nuestra manera de pensar, de sentir, de reaccionar ante las circunstancias. ¿Cuáles son estos cambios? Primero, una mayor compasión hacia los demás. Comenzamos a ver a las personas con ojos más misericordiosos, a ser menos críticos, más comprensivos con las debilidades ajenas. Segundo, una paciencia creciente ante las dificultades. Las cosas que antes nos desesperaban o nos hacían perder la paz, ahora las enfrentamos con mayor serenidad. Tercero, un desprendimiento gradual de las cosas materiales. No es que dejemos de disfrutar de los bienes de este mundo, sino que ya no dependemos de ellos para nuestra felicidad. Santa Teresa experimentó esta transformación gradual a lo largo de muchos años. Ella misma cuenta cómo, poco a poco, fue cambiando su manera de relacionarse con los demás, su forma de enfrentar las adversidades, su actitud ante los bienes materiales. No fue un cambio repentino, sino un proceso lento pero constante de purificación interior. Otro cambio importante es el desarrollo de una mayor capacidad para perdonar. Cuando Dios nos habla en silencio, va sanando las heridas de nuestro corazón y nos capacita para liberar a quienes nos han ofendido. No es que olvidemos las ofensas, sino que perdemos el deseo de venganza y desarrollamos una genuina capacidad para desear el bien de quienes nos han hecho daño. También experimentamos un cambio en nuestras prioridades. Las cosas que antes considerábamos fundamentales para nuestra felicidad van perdiendo importancia, mientras que valores como la verdad, la justicia, la caridad, la humildad van ocupando un lugar central en nuestras vidas. Es como si Dios fuera reordenando nuestro sistema de valores desde dentro. Estos cambios graduales en el corazón son la evidencia de que Dios está trabajando en nosotros. Es su manera silenciosa de decirnos: estoy transformándote. Estoy haciendo de ti una nueva criatura. Estoy cumpliendo mis promesas en tu vida. Cada pequeño cambio hacia el bien, cada victoria sobre un defecto, cada crecimiento en virtud, es una palabra de Dios escrita en nuestro corazón. ¿Cómo reconocer si estos cambios vienen de Dios o son simplemente resultado de nuestro propio esfuerzo? Santa Teresa nos enseña que los cambios que vienen de Dios tienen ciertas características. Son estables, no dependen de nuestro estado de ánimo, son profundos, no superficiales, y nos dan paz, no ansiedad. Además, estos cambios nos hacen más humildes, no más orgullosos de nuestro progreso espiritual. Cuarta señal: la luz interior en momentos de confusión. La cuarta señal de que Dios está hablándote en silencio es la aparición de una luz interior que ilumina tu entendimiento en momentos de confusión o duda. Santa Teresa describía esta experiencia como si el sol se levantara en el alma, disipando las tinieblas de la incertidumbre y mostrando el camino a seguir. Esta luz interior no es el resultado de un razonamiento lógico o de un análisis detallado de la situación. Es más bien como una intuición profunda, una certeza que surge del corazón y que nos permite ver las cosas desde una perspectiva nueva. Es como si de repente entendiéramos algo que antes estaba oscuro, como si las piezas de un rompecabezas se organizaran por sí solas. Santa Teresa experimentó esta luz interior en muchos momentos cruciales de su vida. Cuando tenía que tomar decisiones importantes sobre la reforma del Carmelo, cuando enfrentaba oposición y no sabía cómo proceder, cuando dudaba sobre la autenticidad de sus experiencias místicas, esta luz interior la guiaba y le daba la claridad necesaria para actuar. Esta luz divina tiene características muy específicas. Primero, trae paz. No es una luz que nos agita o nos llena de ansiedad, sino que pacifica el alma y le da descanso. Segundo, es práctica. No se trata de conocimientos abstractos o especulativos, sino de comprensiones que nos ayudan a vivir mejor y a tomar las decisiones correctas. Tercero, es humilde. Esta luz no nos hace sentir superiores o más sabios que otros, sino que nos llena de gratitud hacia Dios y de compasión hacia nuestros hermanos. Muchas veces esta luz interior llega cuando estamos en oración,
pero también puede manifestarse en momentos inesperados. Mientras caminamos por la calle, mientras realizamos una tarea rutinaria, mientras conversamos con alguien. Es como si Dios aprovechara cualquier momento de receptividad para comunicarnos lo que necesitamos saber. Esta luz puede manifestarse de diferentes maneras. A veces es una comprensión súbita sobre el sentido de una situación difícil que estamos viviendo. Otras veces es una claridad inesperada sobre una decisión que debemos tomar. Puede ser también una nueva comprensión sobre nosotros mismos, sobre nuestras motivaciones profundas, sobre los patrones que rigen nuestro comportamiento. Un ejemplo concreto. Una persona que había estado luchando durante años con el resentimiento hacia un familiar que la había herido profundamente, me contaba que un día, mientras oraba, tuvo una comprensión súbita sobre el dolor que había llevado a esa persona a actuar de manera hiriente. No fue el resultado de un análisis psicológico, sino como una revelación interior que le permitió ver la situación desde una perspectiva completamente nueva, llena de compasión y comprensión. Esta luz interior es la manera en que Dios nos dice: yo soy tu luz. Yo soy tu guía. Puedes confiar en mi sabiduría. Puedes descansar en mi providencia. Yo te mostraré el camino. Es su voz silenciosa que nos susurra la verdad en medio de la confusión, que nos da certeza en medio de la duda, que nos proporciona dirección en medio del desconcierto. ¿Cómo distinguir si esta luz interior viene de Dios o es simplemente una ocurrencia nuestra? Santa Teresa nos enseña varios criterios de discernimiento. Primero, la luz que viene de Dios siempre nos acerca más a Él y nos hace más humildes. Segundo, produce buenos frutos en nuestra vida, mayor paciencia, mayor caridad, mayor paz. Tercero, es estable, no cambia con nuestros estados de ánimo ni desaparece cuando la ponemos a prueba en la práctica. Quinta señal, las coincidencias providenciales. La quinta señal de que Dios está hablándote en silencio es la aparición de coincidencias providenciales en tu vida. Esos encuentros, situaciones o eventos que parecen casuales pero que llevan un mensaje claro de la providencia divina. Santa Teresa era muy consciente de estas manifestaciones de Dios en las circunstancias ordinarias de la vida. Estas coincidencias providenciales no son simples casualidades. Son la manera en que Dios orquesta los eventos de nuestra vida para comunicarnos su voluntad, para confirmarnos que estamos en el camino correcto, para proporcionarnos la ayuda que necesitamos en el momento preciso. Es como si Dios fuera un director de orquesta invisible que coordina todas las voces de nuestra existencia para crear una sinfonía de sentido. Santa Teresa experimentó estas coincidencias providenciales de manera constante. Cuando necesitaba dinero para sus fundaciones, aparecían benefactores inesperados. Cuando enfrentaba oposición y se sentía desanimada, llegaba una carta de apoyo o se encontraba con una persona que le daba exactamente las palabras que necesitaba escuchar. Cuando dudaba sobre alguna decisión importante, los eventos se alineaban de tal manera que la respuesta se hacía evidente. Estas coincidencias tienen características muy específicas. Primero, son oportunas. Llegan exactamente cuando las necesitamos, ni antes ni después. Segundo, son significativas. No son eventos triviales, sino acontecimientos que tienen un impacto real en nuestra vida. Tercero, son coherentes. Se alinean con lo que hemos estado pidiendo en oración o con las inquietudes que hemos estado llevando en nuestro corazón. Por ejemplo, una persona que había estado orando durante meses por claridad sobre un cambio de trabajo, me contaba que un día, mientras caminaba por la calle sintiéndose particularmente desanimada, se encontró casualmente con un conocido que le habló sobre una oportunidad laboral que resultó ser exactamente lo que había estado buscando. La coincidencia no estaba solo en el encuentro, sino en el momento preciso en que se produjo y en la manera en que respondía a sus oraciones. Otro ejemplo. Una madre que estaba muy preocupada por su hijo adolescente que estaba pasando por un momento difícil, me contaba que el mismo día que había llorado frente a una imagen de la Virgen pidiendo ayuda, su hijo llegó a casa con una actitud completamente diferente, dispuesto a hablar y a aceptar ayuda. No hubo ninguna intervención externa evidente, pero la coincidencia entre su oración y el cambio de actitud de su hijo era demasiado precisa para ser casual.
Estas coincidencias providenciales son la manera en que Dios nos dice: estoy presente en tu vida. Estoy atento a tus necesidades. Estoy respondiendo a tus oraciones. Puedes confiar en mi providencia. Es su voz silenciosa que se manifiesta a través de las circunstancias, que nos habla a través de los eventos, que nos responde a través de las personas que coloca en nuestro camino. ¿Cómo distinguir entre una simple coincidencia y una coincidencia providencial? Santa Teresa nos enseña que las coincidencias que vienen de Dios tienen varios elementos distintivos. Primero, nos acercan más a Él y fortalecen nuestra fe. Segundo, producen buenos frutos en nuestra vida espiritual. Tercero, se alinean con los valores del Evangelio y nos ayudan a crecer en virtud. Cuarto, nos dan paz y confirmación interior. Es importante aclarar que no debemos buscar obsesivamente estas coincidencias ni interpretar cada evento como una señal divina. Dios es discreto en sus manifestaciones y respeta nuestra libertad y nuestra capacidad de discernimiento. Pero cuando estas coincidencias se presentan de manera clara y coherente, son un canal importante a través del cual Dios nos comunica su voluntad y su amor. Sexta señal: el crecimiento en virtudes sin esfuerzo consciente. La sexta señal de que Dios está hablándote en silencio es el crecimiento en virtudes que ocurre sin un esfuerzo consciente de tu parte. Santa Teresa observó que cuando Dios trabaja directamente en un alma, produce frutos de santidad que van más allá de lo que podríamos conseguir con nuestras propias fuerzas. Este crecimiento en virtudes es diferente del progreso que podemos lograr mediante nuestro esfuerzo personal y la práctica deliberada de actos virtuosos. Es como si Dios fuera transformando nuestro corazón desde dentro, de tal manera que las virtudes brotan naturalmente, sin que tengamos que forzarlas o luchar constantemente contra nuestras inclinaciones. Santa Teresa experimentó esta transformación de manera muy evidente. Ella cuenta cómo, poco a poco, fue creciendo en paciencia, humildad, caridad y otras virtudes, sin que fuera el resultado de un programa de perfeccionamiento personal. Era como si Dios fuera injertando estas virtudes en su alma, de tal manera que se volvían parte de su naturaleza transformada. ¿Cuáles son las virtudes que más típicamente crecen cuando Dios habla al alma en silencio? Primero, la paciencia. Comenzamos a soportar las dificultades con mayor serenidad, sin que tengamos que hacer grandes esfuerzos para controlar nuestras reacciones. Segundo, la compasión. Desarrollamos una capacidad natural para ponernos en el lugar de los demás y para responder a sus necesidades con amor genuino. Tercero, la humildad. Nos volvemos más conscientes de nuestras limitaciones y más agradecidos por todo lo que recibimos. Otro signo importante es el crecimiento en la virtud de la esperanza. Cuando Dios nos habla en silencio, va llenando nuestro corazón de una confianza profunda en su providencia. Ya no nos dejamos llevar fácilmente por el desánimo o la desesperanza, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Es como si tuviéramos una fuente interior de optimismo que no depende de las circunstancias externas. También experimentamos un crecimiento en la virtud de la fortaleza. No es que nos volvamos insensibles al dolor o a las dificultades, sino que desarrollamos una capacidad interior para enfrentar las pruebas con serenidad y perseverancia. Es como si Dios fuera fortaleciendo nuestra alma desde dentro, dándonos recursos espirituales que no sabíamos que teníamos. Un ejemplo concreto: una persona que había luchado toda su vida con problemas de ira, me contaba que después de un periodo intenso de oración y búsqueda de Dios, comenzó a notar que las situaciones que antes la sacaban de quicio ya no la afectaban de la misma manera. No era que hubiera hecho un esfuerzo consciente para controlar su temperamento, sino que algo había cambiado en su interior. Era como si Dios hubiera tocado esa herida profunda y la hubiera sanado desde la raíz. Este crecimiento en virtudes sin esfuerzo consciente es la manera en que Dios nos dice: yo soy quien te transforma. Yo soy quien te santifica. Puedes confiar en mi obra en tu vida. Es su voz silenciosa que nos habla a través de los cambios que produce en nuestro corazón, que nos comunica su amor a través de la belleza espiritual que va creando en nosotros. ¿Cómo distinguir si este crecimiento en virtudes viene de Dios o es simplemente resultado de nuestro propio esfuerzo?
Santa Teresa nos enseña que las virtudes que vienen de Dios tienen ciertas características distintivas. Primero, son estables. No fluctúan con nuestros estados de ánimo ni desaparecen en momentos de prueba. Segundo, son profundas. No son solo cambios en el comportamiento exterior, sino transformaciones del corazón. Tercero, producen paz. No nos generan ansiedad ni preocupación por mantenerlas. Séptima señal. La inquietud santa por el bien de los demás. La séptima y última señal de que Dios está hablándote en silencio es el desarrollo de una inquietud santa por el bien de los demás, especialmente por su salvación eterna. Santa Teresa experimentó esta inquietud de manera muy intensa y la consideraba una de las señales más claras de que Dios estaba trabajando en un alma. Esta inquietud no es una preocupación ansiosa o neurótica por los demás, sino un amor genuino que se traduce en oración, sacrificio y servicio. Es como si Dios fuera compartiendo con nosotros su propio amor por la humanidad, de tal manera que ya no podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento ajeno o ante las necesidades espirituales de nuestros hermanos. Santa Teresa vivió esta inquietud de manera muy concreta. Su deseo de reformar el Carmelo no nacía de una ambición personal, sino de un amor ardiente por la Iglesia y por la salvación de las almas. Ella sentía que no podía permanecer tranquila mientras veía que tantas personas se perdían por falta de quien las guiara hacia Dios. Esta inquietud santa se manifiesta de diferentes maneras. Primero, en una oración más intensa por los demás. Comenzamos a incluir espontáneamente en nuestras oraciones a personas que están pasando por dificultades, incluso a aquellas que no conocemos personalmente. Segundo, en una mayor sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno. Ya no podemos pasar indiferentes ante el dolor de otros, sino que sentimos una compasión genuina que nos mueve a actuar. Tercero, en un deseo de compartir con otros la alegría de conocer a Dios. También se manifiesta en una preocupación especial por aquellos que están alejados de Dios. Cuando Dios nos habla en silencio, va despertando en nosotros su propio corazón misionero. Ya no podemos permanecer cómodos en nuestra relación personal con Él, sino que sentimos la necesidad de ser instrumentos para que otros también lo conozcan y lo amen. Un ejemplo concreto. Una persona que había experimentado una conversión profunda me contaba que después de un tiempo de oración intensa, comenzó a sentir una preocupación especial por un hermano que había abandonado la fe. No era una preocupación que la angustiara, sino un amor genuino que la llevaba a orar por él constantemente y a buscar oportunidades para demostrarle el amor de Dios a través de pequeños gestos de cariño y servicio. Esta inquietud santa también se manifiesta en el deseo de reparar por los pecados de otros. Cuando Dios nos habla en silencio, va despertando en nosotros una conciencia más profunda del mal que existe en el mundo y un deseo de compensar, mediante nuestra oración y nuestros sacrificios, el daño que el pecado causa en la humanidad. Santa Teresa experimentó esta dimensión reparadora de manera muy intensa. Ella sentía que sus oraciones y penitencias no eran sólo para su propia santificación, sino para la salvación de muchas almas. Era como si Dios le hubiera dado una participación especial en su obra redentora. Esta inquietud santa es la manera en que Dios nos dice: quiero que seas mi colaborador en la obra de salvación. Quiero que compartas mi amor por la humanidad. Quiero que seas instrumento de mi misericordia. Es su voz silenciosa que nos llama a salir de nosotros mismos y a poner nuestras vidas al servicio de sus planes de amor. ¿Cómo distinguir si esta inquietud viene de Dios o es simplemente resultado de nuestro propio temperamento o de factores psicológicos? Santa Teresa nos enseña que la inquietud que viene de Dios tiene ciertas características distintivas. Primero, produce paz, no ansiedad. Segundo, nos lleva a confiar más en Dios, no a depender de nuestras propias fuerzas. Tercero, nos hace más humildes, no más orgullosos de nuestro celo apostólico. Pero ahora surge una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos vivir de manera que estemos cada vez más sintonizados con esta voz silenciosa de Dios? ¿Cómo podemos desarrollar esa sensibilidad espiritual que nos permita reconocer cuando Él nos habla? Necesitamos cultivar el silencio interior. En nuestro mundo lleno de ruido, de distracciones, de estímulos constantes,
Es fundamental crear espacios de silencio donde podamos escuchar la voz suave de Dios. No se trata solo de silencio exterior, sino de aquietar las voces interiores, nuestras preocupaciones, nuestros planes, nuestros deseos, para dejar espacio a la voz divina. Dios los bendiga, hermanos. Hasta pronto.